Vamos a resolver este problema. Vamos a hallar los extremos absolutos de esta función en este intervalo cerrado. La primera pregunta, ¿la función que nos dan es continua en este intervalo de menos pi sobre 8 a pi sobre 8? Vamos a ver. 2x es una función polinomial que es continua en todos los números reales. Ahora, ¿qué pasa con tangente de 2x? Conocemos la continuidad de la tangente de una cierta variable. Vamos a poner la gráfica de tangente aquí. Vamos a poner la variable u y graficar tangente de u. Aproximadamente así va la gráfica. Acá tenemos pi, esta es una rama. Acá se tendría otra rama. Y acá habría otra. Estas rectas verticales son asíntotas a las cuales se va aproximando la gráfica de la función tangente de u. En la gráfica se puede ver que la función tangente de u no es continua en pi sobre 2, en 3pi sobre 2, en 5pi sobre 2, etc. También en los negativos correspondientes, menos pi sobre 2, menos 3pi sobre 2, etc. Allí no es continua la gráfica de la función. O sea, tangente de u no es continua en, aquí vamos a poner los valores, entonces estos son los valores de u para los cuales tangente de u no es continua. Ahora, si en lugar de u se pone 2x, ya que es lo que tenemos aquí, tenemos que tangente de 2x no es continua cuando 2x toma estos valores. O sea, tangente de 2x no es continua cuando 2x vale estas cantidades. O sea, ¿para qué valores de x? Pues basta con que para esta ecuación pasemos este 2 a dividir y nos da x igual a este más menos pi sobre 2 se divide entre 2. Nos queda más menos pi sobre 4. Aquí también tenemos 2x igual a más menos 3pi sobre 2. Pasamos el 2 a dividir y nos queda más menos 3pi sobre 4. Y así, vamos dividiendo entre 2. Estos son los valores de x para los cuales tangente de 2x no es continua. Observe que estos valores se encuentran fuera de este intervalo.
Sí, porque si esto lo ponemos en decimal, ¿cuánto nos da? Usamos una calculadora. ¿Cuánto es pi sobre 8 en decimal? Pi entre 8 es 0.3926. Esto sería de menos 0.3926 y más números hasta pi sobre 8. 0.3926 y más números. O sea, estamos en este intervalo cerrado. Mientras que pi sobre 4, ¿cuánto es? Es 0.78. O sea, que estos números serían más menos 0.78, los cuales quedan fuera de este intervalo. Aquí en estos valores de x, la función tangente 2x no es continua, pero estos valores de x, todos estos, están fuera de este intervalo. Entonces, en el intervalo, la función tangente de 2x sí es continua en todos los puntos. O sea, esta función es continua aquí. Y como esta es continua en todos los números reales, toda ella es continua en este intervalo. Entonces no hay problema con la continuidad. Estamos con una función f de x continua en el intervalo que nos dan. Esto garantiza la existencia del máximo absoluto y del mínimo absoluto que queremos hallar. Para encontrar ese máximo absoluto y ese mínimo absoluto, vamos a derivar la función. Vamos a obtener f' de x, que sería la derivada de 2x es 2 menos la derivada de tangente de 2x sería secante cuadrada de 2x por la derivada de 2x, que es 2. Esto es la derivada de la función. ¿Para qué valores de x esta derivada es 0? Vamos a igualar con 0 la derivada y a resolver esta ecuación. Primero vamos a dividir entre 2, o sea, multiplicar por 1/2. Nos queda 1 menos secante cuadrada de 2x igual a 0 entre 2, 0. Vamos a convertir secante en tangente para aprovechar la función tangente que tenemos graficada acá. Se puede hacer con una identidad trigonométrica. Acuérdense que secante cuadrada de una variable es 1 más tangente cuadrada de la variable. Entonces, secante cuadrada de 2x es 1 más tangente cuadrada de 2x. Eso ponemos. Esto es 0. Aquí desarrollamos, nos queda menos 1 menos tangente cuadrada de 2x. Esto es 0. Este 1 y este menos 1 se pueden cancelar. Y nos queda menos tangente cuadrada de 2x es igual a 0. Luego multiplicamos por menos 1 la ecuación. Y así eliminamos este negativo. Nos queda tangente cuadrada de 2x igual a 0 por menos 1, que es 0. Aquí tenemos que tangente de 2x
al elevarla al cuadrado nos da 0. Es una potencia cuya base es tangente de 2x. ¿Qué cantidad al elevarla al cuadrado nos da 0? Pues 0. O sea, tangente de 2x tiene que ser 0 para que al elevar al cuadrado nos dé 0. Esto implica pues que tangente de 2x tiene que ser 0. Estamos resolviendo esta ecuación. Y esto nos lleva a esto. Esta ecuación nos lleva a esto. ¿Para qué valores de x la tangente de 2x es 0? Veamos la gráfica. Aquí tenemos los valores de u, este y hay más, para los cuales la tangente de u es 0. Sí, mire, esta es la gráfica de la tangente de u. ¿Para qué valores la tangente de u es 0? Para este valor de u, o sea, u igual a 0. Y también aquí. Y hay más valores. Según la gráfica, la tangente de u es 0 cuando u es igual a 0. O sea, estamos en el origen. También cuando u es igual a pi. Pero acuérdense que la gráfica también tiene otras ramas acá. Y una de ellas pasa por menos pi. Entonces para menos pi también es 0. La tangente de u. Y hay más. Para acá hay más valores de u para los cuales la tangente de u es 0. ¿Cuál sería el de aquí? Pues aquí nada más tenemos de 0 a pi, pues otro pi para acá sería 2pi. También el negativo. Y así seguiría más menos 3pi, etc. Para estos valores de u, la tangente de u es 0, según la gráfica. Una infinidad de valores, en los cuales la gráfica corta el eje de las u. Entonces, la tangente de u es 0 para estos valores. Podemos aprovechar esto poniendo aquí 2x en lugar de la u. Entonces tenemos que tangente de 2x es 0 cuando 2x es igual a 0. Así. De aquí podemos despejar los valores de x para los cuales esto se cumple. Nada más dividiendo estas ecuaciones entre 2. Aquí dice 2x es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale la x? Pues 0 entre 2, o sea, 0. Aquí tenemos 2x igual a más menos pi. ¿Cuánto vale la x? Pues el 2 pasa a dividir a más menos pi y nos queda más menos pi sobre 2. Aquí también, más menos 2pi lo dividimos entre 2 y queda más menos pi. Y así se va dividiendo. Para estos valores de x, la tangente de 2x es 0. Y era lo que queríamos encontrar. Los valores de x que hacen que esto se cumple. Estos valores de x son los que hacen también que esto se cumpla. O sea, que la derivada sea 0. Entonces estos serían los números críticos. Aquellos valores para los cuales la derivada es 0. Debemos tomar de aquí aquellos valores que están en el intervalo de menos pi sobre 8 a pi sobre 8, que es el intervalo que estamos trabajando. ¿Cuáles de estos valores de x están en este intervalo? El 0 obviamente.
es un valor. Pi sobre 2, ¿cuánto es? Es 1.57. O sea, más menos 1.57 sería aquí. Para estos valores, también la derivada es 0. Pero estos valores se encuentran fuera de este intervalo. Así que ya no nos incumben todos estos valores. Más menos 3.14, 15, 16, que es pi, tampoco. Están fuera del intervalo. De estos números, el único que está dentro del intervalo es el 0. Vamos a tomarlo como número crítico, este. Los otros también son, pero quedan fuera del intervalo. Ahora vamos a averiguar los valores de x para los cuales la derivada no existe. La derivada es esta. Vamos a expresarla en términos de tangente. Sería 2 menos 2. En lugar de secante cuadrada pongo 1 más tangente cuadrada de 2x. Lo que queremos averiguar es para qué valores de x la derivada no existe. Vamos a expresarla en términos de tangente para aprovechar la gráfica que tenemos de tangente ahí. Y sería 2 menos, desarrollando sería 2 menos 2 tangente cuadrada de 2x. Este 2 y este menos 2 se cancelan y nos queda menos 2 tangente cuadrada de 2x. Esto es la derivada de la función. Lo que queremos averiguar es para qué valores de x esta derivada no existe. Según la gráfica de la función tangente de u, en estos puntos, en pi sobre 2, en 3 pi sobre 2, en menos pi sobre 2, etc., y hay infinidad de esos puntos, la función tangente de u no existe. O sea, tangente de u no existe en u igual a, pues son esos mismos valores, en los valores en los cuales tangente de u no es continua, más menos pi sobre 2, más menos 3 pi sobre 2, etc. Allí tangente de u no existe. Entonces, si en lugar de u ponemos 2x, llegamos a que tangente de 2x no existe en 2x igual a más menos, o sea, ponemos 2x en lugar de u aquí en estos valores. ¿Para qué valores de x? Estos son los valores de 2x, para los cuales tangente de 2x no existe. ¿Para qué valores de x? Pues dividimos entre 2 y obtenemos que para estos valores pi sobre 2 entre 2 nos da pi sobre 4. O sea, pasamos este 2 a dividir. Acá nos da 3 pi sobre 4. Y así nos vamos dividiendo. Para estos valores de x,
tangente de 2x no existe. Acá tenemos la derivada. F' de x igual a menos 2 tangente cuadrada de 2x. Averiguamos los valores para los cuales tangente de 2x no existe, porque aquí tenemos como base de esta potencia cuadrada a tangente de 2x. Esta potencia no se puede calcular cuando la base no existe. La base es tangente de 2x y la base no existe en estos valores de x. O sea que la derivada no existe para estos valores de x. Pero si usted examina estos valores, todos ellos quedan fuera del intervalo este. Todos ellos. Estos son los valores de x para los cuales esto no se puede calcular. La derivada no se puede calcular. No existe, pero todos esos valores quedan fuera de nuestro intervalo. Entonces la derivada sí existe en este intervalo. Existe. Por lo tanto, no hay números críticos que provengan del hecho de que la derivada no existe en nuestro intervalo. Sí existe ahí. Por lo tanto, el único número crítico que vamos a trabajar es este. Este número crítico que proviene de que la derivada es 0 en el intervalo. Entonces vamos a sustituir los extremos del intervalo y este número crítico para averiguar el máximo absoluto y el mínimo absoluto de nuestra función. Eso vamos a hacer. Vamos a obtener f de menos pi sobre 8 vamos a poner menos pi sobre 8 aquí. Sería 2 por, en lugar de la x, menos pi sobre 8 menos tangente de 2 por menos pi sobre 8. Esto nos da menos pi sobre 4. Y acá es la tangente de menos pi sobre 4. Esto lo vamos a calcular con la calculadora. Ponemos la calculadora en modo radianes. Ya está. Ahora hacemos el cálculo. Menos pi sobre 4. Shift y esta tecla. Luego entre 4. Menos tangente. Abro paréntesis. Menos pi entre 4. No es necesario que cierre el paréntesis. Igual. Eso me da un número decimal. Si no quiero trabajar con números decimales, tendría que hacerlo de otra manera. Vamos a ver. ¿Cuánto es la tangente de pi sobre 4? Es la tangente de 45 grados. Sabemos que eso es 1. Incluso se puede verificar con la calculadora. Tangente de pi entre 4 es 1. Y la tangente de menos pi entre 4, ponemos un signo negativo ahí. Shift, insertar espacio, negativo. Es menos 1. Entonces, esto es menos pi sobre 4 menos menos 1. La tangente nos dio menos 1. Y este menos es este menos. Sería menos pi sobre 4 más 1.
o 1 menos pi sobre 4. Esto es lo que nos había dado ahorita el cálculo. Era 0.2146 y más número. Ahora vamos a calcular f de pi sobre 8. Vamos a poner pi sobre 8 en la función en el lugar de la x. 2 por pi sobre 8 menos la tangente de 2 por pi sobre 8. Eso sería pi sobre 4 menos tangente de pi sobre 4. Tangente de pi sobre 4, ahorita vimos que es 1. Sería pi sobre 4 menos 1. ¿Cuánto es esto en decimal? Si 1 menos pi sobre 4 nos dio 0.21, pi sobre 4 menos 1 nos da menos 0.21. Y más números. Es obvio. Ahora f de 0 es el número crítico. Eso se puede hacer mentalmente. Aquí sería 2 por 0, 0. Tangente de 0 sabemos que es 0. 2 por 0 es 0. Aquí sería 0 menos 0, que es 0. F de 0 es 0. ¿Cuál es el máximo de estos valores? Obviamente, 0.2146, o sea, esto representa el máximo. Y el mínimo, esto. Entonces ya podemos escribir la solución. El máximo absoluto es 0.2146, que viene de 1 menos pi sobre 4. Y el mínimo, con eso se respondería lo que buscamos de los extremos absolutos. Nos queda la gráfica, que también la vamos a hacer. Para hacer la gráfica, vamos a borrar lo que tenemos para aprovechar el espacio. Vamos a hacer una tabla y luego construir esa gráfica. Entonces, primero vamos a construir una tabla. Los valores de x los vamos a poner de menos pi sobre 8 a pi sobre 8. Menos pi sobre 8 es menos 0.39, que está muy cerca de menos 0.4. Vamos a avanzar aquí desde casi menos 0.4 hasta menos 0.3, menos 0.2, menos 0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, seguiría 0.4, pero vamos a llegar nada más hasta pi sobre 8.
que es 0.3926. Vamos a sustituir estos valores en la función. Algunos de ellos ya están calculados. Nos acordamos que f de 0 es 0. Ahora f de menos pi sobre 8 ahí ocurría el máximo absoluto, es 1 menos pi sobre 4, que era, ya lo habíamos calculado pero lo borramos, 0.2146. Y para pi sobre 8 era pi sobre 4 menos 1, que era menos 0.2146 obviamente. Ahora para menos 0.3 vamos a meter este número en la memoria X, menos 0.3 lo asignamos a la memoria X. Ahora ponemos la función 2 alfa X, estos X, menos tangente, abrimos paréntesis, luego el 2, luego alfa X, no es necesario que cerremos este paréntesis, igual, eso es f de menos 0.3 es 0.0841 y más números. Ahora x igual a menos 0.2. Ponemos ahí 2, luego igual, nos vamos a la función y igual. Ahora menos 0.1 este número está en notación científica, es 2.71 por 10 a la menos 3. Vamos a ponerlo en notación decimal, o sea con exponente de 0. Para eso oprimimos Shift y luego la tecla de ENG. Repetimos la operación. Shift, ENG. Ahora ya se tiene exponente de 0. Quiere decir que f de menos 0.1 es esto, simplemente. O sea, eso por 10 a la 0, o sea, por 1. Por lo tanto, queda eso nada más. 0.0027 y más números. Ahora, 0.1. Borramos ese signo negativo con la tecla del. Oprimimos igual para que se asigne 0.1 a la memoria X. Nos vamos a la función. Igual. Este número también está en notación científica. Aquí tenemos por 10 a la menos 3. Oprimimos Shift, la tecla de ENG, otra vez, hasta que aparezca 0 ahí. Es por 10 a la 0, o sea, por 1. Este es el número entonces. F de 0.1 es menos 0.0027. Es el negativo de este, por cierto. Ahora, punto 2. Nos vamos
Ahora está la asignación y ponemos ahí un 2. Luego igual. Nos vamos a la función, oprimimos igual. Es menos 0.0227. Es el negativo de este. Es obvio el que sigue aquí. Sería el negativo de este. Vamos a verlo. Nos vamos a la asignación y aquí le ponemos punto 3. Igual. Nos vamos a la función igual. Ahí está. Con estos valores vamos a construir la gráfica. El menos pi sobre 8 está más o menos aquí. Vamos a ponerlo con otro color. Aquí está más o menos el menos pi sobre 8. Y más pi sobre 8 estaría acá. Menos pi sobre 8.21 estaría más o menos aquí. Punto 21 está un poco arriba de punto 2. Luego, menos punto 3, punto 08. Punto 05, punto 08, 4. Más o menos aquí. Un poquito abajo de punto 1. Menos punto 2, punto 02. Menos punto 1, este número que está por encima de la línea, aquí, muy pegado a la línea horizontal. Luego el origen, que es este punto, el 00. Ahora punto 1 menos punto 0027. Punto 2 menos punto 02. Punto 3 menos punto 08.
pi sobre 8 menos 0.21. Aproximadamente, esa es la gráfica. Este punto es el punto máximo que tiene coordenadas menos pi sobre 8, 1 menos pi sobre 4. Punto máximo absoluto o punto máximo. Este sería el punto mínimo en el intervalo que tiene coordenadas de pi sobre 8, pi sobre 4 menos 1. Punto mínimo absoluto o punto mínimo, simplemente.